¿Cómo estamos, amigos de @21? Yo soy Terror 21. Ustedes dirán, ¿este cuate qué? Pues bueno, soy la nueva promesa de la lucha libre en México y en todo el mundo, y me encuentro en la que va a ser mi casa, la Arena México, la catedral de la lucha libre a nivel internacional. Aquí han pasado grandes leyendas como el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, el Bulldog, por mencionar muchos otros. Pero bueno, no nos acompañará el Chox en este programa porque este chavo no conoce del deporte, no sabe nada. Terror 21, con todo. Oye, Lalo, perdón. ¿Quién es Terror 21? Ajá, pero ¿quién es Terror 21? Bueno, es que miren, me está llegando ahorita en este momento una foto de un cuate que se dice llamar Terror 21, que es un luchador según profesional, y está usurpando mi lugar. Pero bueno, ya, no entremos en tanto detalle, después checo con esta cuestión con la producción. Pero amigos, no se pierdan este programa que tiene que ver con toda la cuestión deportiva de la lucha libre. Tendremos de entrevistados a grandes luchadores en este programa, pero realmente aquí hablaremos sobre en qué consiste la lucha libre, realmente cómo se preparan los luchadores y muchas cosas más. Ahora sí damos comienzo a este programa que tiene que ver con la lucha libre mexicana. ¡Vámonos! En México nos gusta ser peculiares. Tuneamos los autos, customizamos nuestras prendas y agregamos un plus a la lucha libre. Máscaras, planchas, piruetas de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, la lucha libre mexicana termina por ser una expresión y un reflejo de la cultura de nuestro país. Inspirado en peleas de los años 20 que eran protagonizadas por luchadores extranjeros legendarios, Salvador Luterot decidió formar en 1933 la empresa mexicana de lucha libre, hoy el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias a esta empresa y a los constantes shows que se realizaban, el deporte se popularizó al grado de tener que remodelar la Arena México, ya que solo tenía capacidad para albergar 4,000 personas. Ya con la ampliación, pudo abrir sus puertas a 17,000. Para los años 60, la lucha libre vivía una época de oro. Espectaculares, películas, portadas de revista y comerciales, todo estaba repleto de los ídolos del pancracio. Pero como todo, el boom pasó y nuevas ligas como la AAA se hicieron presentes para mantener viva la pasión por el cuadrilátero. Hoy existen varias empresas de lucha libre en México. En México, la lucha libre nos la apropiamos y la hicimos a nuestra manera. En familia o con tus amigos, este lugar es el ideal para pasar un rato mientras sacas todo tu estrés laboral. Y bueno, amigos, ahora estamos con la banda más gritona de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, las chicas también se hacen presentes. No cabe duda que lo disfrutan más las chicas que los chicos, ¿sí o no? Sí, claro. Mi primera vez acá, en realidad. Ah, primera vez. ¿Y qué tal? ¿Qué te están pareciendo las luchas? Está divertidísimo, sí, me gusta Se la mucho. pasa uno de maravilla, ¿sí o no? Es una cosa, pues, súper chida, ¿no? A mí me encanta venir aquí a las luchas cada 8 días, a venir a ver aquí a los luchadores. O sea que él fue el que invitó. Bueno, más o menos. Es que no soy de acá y tomé... ¿De dónde eres? De República Dominicana. Bueno, te voy a decir algo. La mejor lucha libre es la de México. ¿Sí o no, carnal? Por supuesto que sí, estamos aquí en la México Catedral, por eso se llama así. Exacto. Oye, ¿rudo técnico? Sí. ¿Rudo o técnico? ¿Ah? Técnico. Rudo. ¿Por qué eres rudo? ¿Por qué no? Ah, ¿por qué no? Bueno, así de simple, porque sí, ¿no? ¿Ruda o técnica? Técnica. ¿Por qué? Pues me gusta más como pelear. ¿Rudo o técnico? Depende, pero más rudo. Más Sí. rudo. A ver, necesito un grito que se viva y que se sienta de ¡arriba los rudos! ¡Arriba los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos! ¡Hola, por acá! ¡Arriba los rudos! ¡Woo! ¡El rudo! ¡El rudo! Y hablando de rudo, vámonos con este que ha pisado ambos bandos, como el rudo y el técnico. Mi querido Atlantis, vamos contigo.
amigos, siguiendo con esta cuestión de la lucha libre, hemos caído aquí a la catedral precisamente, donde muchas leyendas han pasado como el Santo, Mil Máscaras, y ahora me encuentro con una leyenda viviente y que también es conocido como el ídolo de los niños. Mi querido Atlantis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Muchas gracias por venir aquí a la catedral y al templo de la lucha libre de México y del mundo entero. Claro, la verdad es que sí es el templo y es la catedral del mundo entero, ya lo dijiste tú, porque aquí han pasado, pues como ya lo mencioné, muchas leyendas y siguen pasando las vivientes, en este caso como tú. Yo sí te he de confesar que yo de chamacos siempre te vi como un ídolo. Creo que aquí se nota mi pulserita. Vean, ahí aviéntale el zoom, por favor, Mirra. Es al revés, acá está. Sí, es cierto, fíjate, me puse, cuando me lo mostraste, se me puso la piel chinita, Llegaron una persona que va a entrevistar siendo ídolo de Atlantis, es una maravilla. Creo que tengo una buena campaña blanca como gran deportista, no tengo líos. Yo creo que todo me lo he ganado, ¿no? O sea, aquí nadie se regala ni en la vida ni en la lucha libre. Yo creo que la publicidad y el respeto y ser un superestrella, eso se gana aquí. O sea, con muchos esfuerzos y disciplinas. Yo no ando con escándalos ni nada, ni por allá, que me quito la playera y que luego de noche, de farra. No. Es una gente 100% deportista, ¿no? Claro. Y bueno, llegando un poquito a lo que es Atlantis, ¿cómo fue que inició? ¿Hace cuántos años? Realmente esto es... ¿Quién lo inspiró? ¿A quién admiraba Atlantis? Fíjate, pues yo soy de Jalisco, yo soy de los Altos de Jalisco. En ese tiempo me inspiró los grandes piques de Ringo Mendoza y el Perro Aguayo. Uy, ¿quién iba a decir? Sí, cierto. Clásico, era la lucha clásica del Perro Ringo Mendoza, ¿no? Me aventé 8 años, aprendí 4 clases de lucha, 4 disciplinas, ¿no? Claro. La lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, la lucha libre, ¿no? 8 años ya me vine a debutar aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí a la Arena México. Eso. Y bueno, realmente platícanos un poco sobre estos 34 años. ¿Quiénes fueron tus rivales? Ahora sí que realmente agarraste ahí como un coraje de ese bueno. No, pues yo Atlantis, siempre cuando lucha libre el Rich siempre tiene rivalidades. Yo hice muchísimos años de pique, 20 años de pique con los Dinamita, pues el Radio Jalisco y Atlantis con los Dinamita, Máscara 2000, Sin Caras, Universo 2000. Luego hice 14 años con un rival insoportable que era Emilio Charles, para descanse, con la Bestia Salvaje, con la Fiera. Ahora Atlantis realmente... Como tú lo dijiste, eres el ejemplo de muchas personas, tanto de niños como de jóvenes. Realmente, ¿cuál sería el consejo que tú les podrías dar personalmente para, en dado caso que ellos quieran agarrar esta bonita profesión, este bonito deporte que es la lucha libre? Es un deporte de alto rendimiento. Para un consejo de Atlantis, tienen que ir a un gimnasio que la Arena México, o profesores capacitados que son profesionales que tienen mucha experiencia, y todos los días es como una escuela, ¿no? Desde que entras de kinder, tienes que kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera, doctorado y bueno, yo sigo estudiando, yo sigo aprendiendo lucha libre. Bienvenido, las puertas abiertas de la lucha libre. La lucha libre es como el sol, sale para todos. Sí, claro que sí. Pues Atlantis, enhorabuena, de verdad, gracias por este espacio que nos diste. Gracias, fan número 1. ¿Puedo darle un abrazo? Claro, hasta 2. Hasta 2. Mi señor. Gracias. Que Dios los bendiga y que, a toda la gente que nos va a ver por esta transmisión, que les mando un abrazo y un beso a su amigo Atlantis. Ok, y ya lo saben, niños, coman frutas y verduras. Y hagan ejercicio. Aquí hay que correr todos los días en las mañanas. Hagan deporte en su colonia y en su escuela. No falten y sean unos deportistas y unos triunfadores como su amigo Atlantis. Y si nos vamos trotando, Atlantis, ¿te late? Sí, ya está. Vámonos. Véngate. Sígueme. Es curioso, pero existen muchos aspectos por los que somos reconocidos mundialmente. Nuestra gastronomía, nuestras fiestas de Día de Muertos, por ejemplo. Por los tacos, claro, y también por nuestras películas de luchadores. Este género fue inaugurado en 1952 con la cinta La Bestia Magnífica de Chano Huerta, pero fue en 1958 cuando uno de los luchadores más amados debutó en pantalla grande. El Santo, el enmascarado de plata, se consolidó como la leyenda que conocemos hasta hoy y continuó participando en diversas cintas al lado de Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas y El Rayo de Jalisco. Todos ellos pasaron del ring a la pantalla grande.
Con carencias de producción, un doblaje peculiar y una actuación que mejor no vamos a catalogar, este cine ha trascendido las barreras del tiempo y se ha convertido en un símbolo de cultura pop, por lo que es considerado cine de culto a nivel mundial. Vamos. Y bueno, amigos, ahora me encuentro con un grande del ring, uno de los residentes aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la Arena México, la catedral de la lucha libre, y es mi querido Alfonso Peñalosa. ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí presentes, trayendo la gran trayectoria de su servidor, Alfonso Peñalosa, con 27 años cortando cabelleras. Exactamente, Alfonso Peñalosa es el que más cabelleras tiene en su haber, y eso que no eres luchador. Ah, claro, aquí el luchador que pierde, lo rapo. Pero oye, mi querido Alfonso, bueno, tú has quitado cabelleras muy importantes. ¿Una anécdota o alguna de que más recuerdes que te haya dolido quitar? Pues yo creo que la que más me ha dolido quitar es la de Emilio Charles, ¿Por qué? porque era el rey del Beautiful, un gran luchador y siempre me dejaba cortar cabelleras. Sí. Ahora, una de las que más disfrutaste haber cortado. Pues de la del don Pedro Perro Aguayo. ¿En serio? ¿Por qué no te caía bien? Era técnico. Ah, y tú eres rudo. Soy rudo, rudazo. 100%. 100% rudo. Ahora, este atuendo que tú portas realmente es característico. Cuando ya te ven es porque dicen, o va a quitar una máscara o va a quitar una cabellera. Este saquito, ¿de dónde lo adquiriste? ¿Cómo fue que llegó ahora sí que a tu ser? Ese saquito me lo regaló Silvestre Mercado de la Sonora Santanera. Porque era compadre de Alfonso Morales, Ok. el locutor. Ajá. A él le dijo, compadre, a ver qué le parece un saquito para Peñalosa. Ah, sí, cómo no te lo voy a traer. Y este ha sido de la buena suerte. Recuerden que la lucha libre se vive mejor aquí y en vivo. Y aquí los esperamos. Muy bien. Peñalosa, muchísimas gracias. Yo me encantaría que me dieras una tusada. No, cálmate. Acá. No, Peñalosa, vámonos. Vamos con... Oye, antes de... ¿Conoces quién es el rey del Beautiful? No, ¿quién es ahora? Sí, debes de saber quién es el rey del Beautiful. Hoy no lo sé. Pues bueno, el rey del Beautiful actual es mi querido Chavarro, y vamos con él, ¿te parece? Vamos. Nada más te voy a decir una cosa, Chox. Yo soy Terror 21, un luchador profesional completo, ¿ok? Ni tú, Peñalosa, tendrás ni mi cabellera ni mi máscara, jamás la tendrás, porque yo soy un luchador 100% completo. Pues qué te cuento, mi Chox, que yo también ando con enmascarados y también son luchadores. Con ustedes el señor Bikini. El señor Bikini pues habla de estos 18 años y está allá en Puerto un DVD, ¿no? Sí, mira, lo grabamos en el Politécnico Nacional porque mi padre era funcionario del Politécnico Nacional. Arriba el Poli. Y entonces, pues ahí grabamos un DVD donde tocamos como casi que 3 horas, entonces se va a quedar registrado en un DVD y también vamos a hacer un documental. Este DVD y este documental se llama como La Gira 18 años que parecen siglos, así son. Y es para todo público porque ustedes en vivo suelen decir fuera ropa y de pronto todas las chavas les hacen caso, ¿eh? No, esta vez como era un teatro y era familiar, no hubo eso, pero pues en el documental sí podrá haber otra cosa. Entonces eso es gracias al cariño del público y precisamente queremos invitar a toda la pandilla que vamos a sacar un disco que se llama, aparte del DVD, vamos a sacar la apología del señor Bikini. Esta apología es una, como su nombre lo dice, es una justificación de lo que ha sido la carrera de los últimos 18 años. Entonces es un material que contiene todos los discos enteros del señor Bikini y también toda la videografía. Entonces estaremos ya, espero que entiendas, en todas las plataformas de streaming donde nos pueden seguir apoyando. Y bueno, nosotros nunca vamos a olvidar todo lo que la gente ha hecho por nosotros y bueno, espero que ellos tampoco se olviden de nosotros. Seguro que no, y bueno, para que no se olviden también que lo sigan, tienen su nueva página, ¿no? Mira, acabamos de estrenar nuestra página de Facebook, es SR Bikini Band, es la que tiene la bolita azul, la que está certificada. Ya tenemos más de 30,000, pero bueno, esperamos hacer muchos más, así es que después no de este programa seguramente serán 30,002. No, bueno, tu público es muy fiel y yo sé que nos va a apoyar y nos va a dar like. Y si apóyanos dando el pulgar arriba, ya sabe que eso para nosotros es de mucha ayuda y nos ayuda a seguir creciendo también. No, nos vamos con 60,000 seguro, vamos a dobletear. No, porque además está bien la banda y hay buenos planes, ¿no? Claro, mira, pues vamos a seguir con esto. El próximo año ya tendremos el DVD. También grabamos una sesión donde vamos a sacar también un nuevo video del nuevo sencillo del señor Bikini, que lo grabamos en la UNAM. También no olvidamos
nominamos a nuestra máxima casa de estudios. Una Goya. Entonces, fíjate, en la Julián Carrillo grabamos ahí en Radio UNAM, tenemos una sesión y vamos a sacar también ese video, y también para mi gente del Poli, también vamos a sacar en el Poli, así que no hay discriminación. Poli y UNAM unidos precisamente en estos festejos de los 18 años que parecen siglos. Pues muchas gracias y nos vemos al ratito, ¿no? En un musical sí. para ver si, como hablan, tocan. Estaría muy bien. Ahí nos Chido, vemos. mi Chocs. Vámonos a seguir en esta especial de lucha libre.